Bueno, imos facer aquí a presentación do estudo sobre o impacto laboral da primeira vaga da pandemia de COVID-19 nas persoas tituladas pola Universidade de Vigo. Este é un estudo que está financiado e, de algún xeito, axudado por parte do Consello Social, por eso está connosco o presidente do Consello Social, don Ernesto Pedrosa, que ven de ser sempre moi proactivo para que funcionase este observatorio de persoas tituladas. Están tamén connosco Luís Espada, o primeiro reitor da Universidade de Vigo, que xerou, creo que unha institución que siga a seguir os seus pasos, siga a estar moi viva e sigue a funcionar de xeito, eu penso que moi activo. Está tamén Víctor Martínez Cacharrón, que creo que vai a facer tamén algún traballo dentro da presentación. En primeiro lugar, doulle a palabra ao profesor Espada para que faga esta presentación do estudo e do libro que sae deste estudo realizado ao longo do ano pasado. Cando queiras, Luis. Bien, pues muchas gracias. Buenos días. Bueno, el estudio que se presenta es un informe histórico y pionero dentro del sistema universitario gallego y español, realizado por el Observatorio de Personas Tituladas de la Universidad de Vigo, bajo el patrocinio y colaboración del Consejo Social. Su contenido puede servir de guía y de norte para otras instituciones públicas o privadas que quieren llevar a cabo un trabajo similar, pues aquí se le indica la tecnología, la metodología y las técnicas operativas que hay que realizar. A lo largo de esta exposición, el coautor de ese trabajo, Víctor Manuel Martínez Cacharrón, pues irá mostrando diferentes infografías que complementarán aspectos relativos a las informaciones que se irán apuntando. A modo de prólogo, ¿verdad? Ya ustedes saben que en diciembre del 2019 se dio a conocer en China la presencia de un nuevo virus llamado el SARS-CoV-2. Y en los 2 meses siguientes se propagó en todo el planeta hasta convertirse en una pandemia. Pues bien, en marzo del 2020, el Observatorio de Personas Tituladas de la Universidad de Vigo pues intentó contactar y ha contactado con personas tituladas por esta universidad, residentes primero en el extranjero. Primero empezamos por Italia, Alemania y luego continuamos, solicitándole una crónica, una especie de informe sobre su experiencia personal, su experiencia profesional durante el confinamiento. Y a esas crónicas le llamamos el Corpo Diplomático de la Universidad de Vigo. Y entre el 13 de marzo y el 19 de mayo recibimos un total de 60 crónicas, 60 informes procedentes de 27 países de los 5 continentes y relataban la implantación del trabajo, la pérdida del empleo, los problemas en sus vidas personales y familiares. Y más lo hacían en tiempo real. Voy a leer solamente un detalle de una persona titulada que trabajaba en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y decía: al tiempo que estoy escribiendo esta crónica, el relato, estoy viendo a Boris Johnson hablar sobre... Es decir, es el tiempo real, el tiempo importante. Bien, pues después a continuación, en España, y como ustedes saben, el estado de alarma fue decretado el 14 de marzo, y entonces hubo hasta el mes de julio, distintas fases de desescalada, y en junio se produjo lo que se llamó el retorno a la nueva normativa. Galicia entró oficialmente el 19 de junio. Pues bien, después de la iniciativa de este cuerpo diplomático de la Universidad de Vigo, desde el observatorio creímos conveniente realizar una encuesta a todos los antiguos, a los antiguos alumnos registrados en nuestra base de datos sobre el impacto de esta pandemia. Y queríamos analizar 3 aspectos diferenciados e interrelacionados entre sí. Un impacto sanitario, es decir, porcentaje de casos del COVID-19 en el entorno laboral. Impacto laboral, cómo afectó a las tasas de ocupación y de desempleo. Y luego un impacto del modo de trabajo, es decir, qué medidas tomaron las empresas o entidades para continuar su actividad, por ejemplo, la implantación del teletrabajo, afectados por el ERTE, etc. La tarea esta de captación de todos estos datos se extendió desde el 25 de mayo hasta el 8 de julio del pasado año, contando con una participación de 3.217 personas de todas las titulaciones desde 1990 hasta la actualidad, esos 30 años que tiene la Universidad de Vigo.
y de todos los lugares del mundo, o sea, de Galicia, de otras comunidades autónomas y del resto del mundo. A todos ellos, lógicamente, le agradecemos su colaboración, sin la cual sería imposible la realización de este libro. El libro de consulta fundamentalmente, tiene una extensión de 572 páginas con 155 anexos y 231 tablas. Y se redactó entre los meses de septiembre y noviembre. Después de tener los datos experimentales, empezamos la redacción. Y salió a imprenta en diciembre. La idea era presentarlo en enero, presencialmente, pero como ustedes saben, la situación del confinamiento es la que hay y entonces se hace hoy de forma telemática. Se creía en el mes de julio que se había mitigado casi todo la pandemia, pero resurgió con fuerza en los meses siguientes. Por ello, al concluir la redacción de este estudio y un poco antes de ir a imprenta, cambiamos el título, no cambiamos, incorporamos una nueva denominación que fue el impacto laboral de la primera onda, porque en principio iba a ser el impacto laboral nada más, la primera onda de la pandemia, dadas las peculiaridades del desarrollo de esta pandemia a partir de agosto, de julio y septiembre. Pues bien, de acuerdo con esto, matizaremos los tres aspectos que acabo de indicar. Primero, el impacto sanitario. Un 34% de las personas tituladas refirió la existencia de casos de contagio en su entorno laboral. En España era el 58% y en Galicia el 28%, o sea, mucha menos. Hubo también más incidencia en el ámbito público, lo cual es normal, que en las empresas privadas, en una dirección de 44 a 30. Hubo más incidencia en las grandes empresas que en las medianas y en las microempresas, tal como en infografía se va indicando. Con respecto al impacto laboral, seguía si consideramos el 100%, tendríamos lo siguiente: un 86% seguía en el mismo empleo, el 1,2% cambió de empleo y el 0,6% encontró empleo. Un 5% perdió el trabajo en ese periodo, un 3% seguía en la misma situación, es decir, preparando oposiciones, estado jubilados, estudiantes, etc. Desde el punto de vista de la tasa de ocupación, podemos decir que globalmente fue pasando de un 92 a un 87%, y en Galicia siempre ha sido la peor en este sentido, porque pasó del 91,7 al 86,7, en fin, lugar de trabajo me refiero. En el extranjero fue menor, de 93,7 al 91,4. Y la tasa de desempleo igualmente, globalmente se pasó de un 4,7 al 9,3, se aumentó porcentualmente un 97%. Y siempre en Galicia pasó un poco más, porque pasó del 5% al 10%, en el peor, mientras que en el extranjero fue del 3,3 al 5,6. El cambio de empleo fue un poco, ha sido superior en el extranjero, se cambió más, un 3% frente a Galicia el 1%, y encontraron empleo más alto en otras comunidades autónomas, relativamente siempre en porcentajes pequeños, lógicamente, porque el empleo, ya hemos dicho que el contrario de empleo fue el 0,6 nada más, pues el Galicia un poquito menos y el extranjero también. Y con respecto a la pérdida de empleo, en Galicia también se situó un poco la peor, porque representa el 5,4%. En España era el 4,8% y en el extranjero el 2,3%. Y la pérdida de empleo afectó más a las microempresas y a las grandes empresas y afectó más a las personas con contrato temporal eventual que con contrato indefinido. Y las causas, como siempre, de la pérdida de empleo, pues la financiación del contrato, la suspensión de actividades profesionales, despidos, etc. Y aquí quiero matizar una nota. Casi el 52% de las personas tituladas que perdieron el empleo esperaban, estoy hablando en la primera pandemia, la primera oleada, esperaban recuperarlo a corto plazo. Bien, y con respecto al impacto a modo de trabajo, globalmente fue el teletrabajo desde casa, representó el 54% globalmente. En el trabajo presencial solamente el 34% y los ERTES el 5,7%. Aquí matizo. Fíjese bien, el 5,7% frente a los ERTES que en otras profesiones es mucho mayor, en otros trabajos, en fin, profesionales. Aquí, para personas tituladas, fue relativamente bajo. Y en el trabajo, con respecto al teletrabajo, en el extranjero predomina más, el 73%, en Galicia el menos, un 50%,
frente a un 39% de presencial. Y tengo que matizar también lo siguiente: el teletrabajo fue el único modo de trabajo en la mitad de los 46 países evaluados. Salieron 46 países de este estudio, entre ellos Bélgica, Irlanda, Dinamarca y Brasil. Y el teletrabajo fue mayoritario, lógicamente, en los sectores de las telecomunicaciones, de investigación, banca, seguros, en menor proporción, lógicamente, en la alimentación, automoción, sector sanitario, etc. Y también matizo otro detalle representativo. En el momento, en la aparición de la pandemia, el 61% carecía de experiencia previa, estoy hablando de teletrabajo, el 61% carecía de experiencia, no había trabajado en esta temática. Con respecto a las medidas organizativas adoptadas para continuar la actividad, pues lógicamente los directores y mandos intermedios, casi todos, un 85%, tuvieron que aplicar pues medidas organizativas para enfrentarse a la pandemia. Y las principales medidas pues fueron, como siempre, la aplicación del teletrabajo, restricciones de viajes y de reuniones presenciales, intensificar la seguridad y la higiene, flexibilizar los horarios, medidas formativas e informativas, confinamientos y prevención a empleados afectados, etc. Y a modo de epílogo, la percepción sobre el impacto en el empleo y la economía es lo siguiente. ¿Cuál era el temor a la pérdida del empleo o el temor al poder adquisitivo? El temor a perder el poder adquisitivo a corto plazo era del 25% y a largo plazo las personas consideraron un 14%. En cambio, el temor al cierre de la empresa en que trabajaban a corto plazo era el 7% de todos los encausados, de todo lo que se ha recibido entre las encuestas, y a largo plazo el 3,4%. Y hay otro detalle que me interesa matizar. El 56% cree que el impacto de la pandemia en la economía sería negativo y duradero, pero un 40% no, que sería pasajero. Estamos hablando del periodo de marzo a julio, lógicamente. Y incluso un 4% que no tendría impacto. El 72% afirmaba que la situación económica del hogar no se vio alterada en la primera ola de la pandemia. 72%. Un 25% sí, declaró que había empeorado. Y un 67% creía que la situación económica de su hogar no va a mejorar en los próximos meses. Había en el libro, verán ustedes, un apartado que es pregunta abierta. La pregunta abierta fue interesantísima porque recogíamos los comentarios y sugerencias recibidas. Y las personas tituladas que participaron en este estudio nos demandaron en los comentarios y sugerencias que nos transmitieron varias cuestiones que incumbían al futuro. Por ejemplo, decían, no, aparte de poner teletrabajo, una cruz, nada más, no, hay que matizar mucho más. Por ejemplo, sobre el teletrabajo, deberían ustedes hacer lo siguiente, preguntar ventajas e inconvenientes. Puedo coger el coche y eso es una ventaja, pero en cambio tengo que estar en casa. Y la casa está adecuada, la adecuación de los domicilios para realizar el teletrabajo es correcta o no. Si el puesto de trabajo permitía el teletrabajo y si es compatible con el trabajo presencial. Detalles que lógicamente que había que ir matizando. Incluso sobre los ERTES decían, oiga, hay que hablar tanto de la extensión en el tiempo y las incidencias producidas, por ejemplo, en la tramitación, en las demoras, en el cálculo de percepciones, y sobre la influencia de la crisis. También hay que preguntar sobre la carga del trabajo. ¿Aumentó la carga del trabajo? ¿Disminuyó? ¿Sigue igual? Y también sobre los ingresos personales y familiares, porque puede ocurrir que personalmente el hombre o la mujer haya perdido y su compañero, en fin, no lo haya perdido y está en casa y otro sea presencial o no presencial. Es decir, indicar cómo se hubiera afectado tanto individualmente como familiarmente el hogar. Si aumentaron, disminuyeron y siguen igual. Como ven ustedes, son aspectos que hemos tenido en cuenta para los estudios posteriores, pero que van engrandeciendo y conociendo más esta complejidad. Y finalmente debo decir que el libro
se va a difundir a todas las universidades españolas, a la Universidad de Vigo, equipo rectoral, directores de área, miembros del Consejo Social, decanos, directores de centro, directores de departamentos, bibliotecas, sociedad civil, bibliotecas públicas y privadas, representaciones de las instituciones y entidades públicas y, por medio de correo electrónico, a todas las personas tituladas que figuran en la base de datos del observatorio, que es alrededor de unas 13.000. Y a modo de final de epílogo, un agradecimiento, agradecer la colaboración prescindible del Consejo Social, en sus dos personas, Ernesto Pedrosa e Ignacio Rodríguez, en las actividades promovidas por el observatorio y también, lógicamente, al rector, nuestro rector, Manuel Rigosa, por su interés en el tema, que siempre nos ha demostrado. Nada más. Gracias por su atención.